santo es Dios, aleluya. Hermoso y maravilloso. Ay, quedé tan bendecida con esas danzoras, esa ministración tan hermosa, wow. Cuando empezaron a danzar, yo no resistí las ganas de llorar, la verdad. Aleluya. Oren por mí para que yo pueda abrir esto con estas uñas que me puso Moraima. Ay, Señor, aleluya. Adore a Dios, hermano. Ya lo logré abrir, gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Dios lo bendiga, muchas gracias. ¿Cuánto les gustó esa adoración tan hermosa? Wow, qué lindo que nosotros podamos tener el privilegio de tener unas jóvenes llenas de la unción del Espíritu Santo aquí danzando. Qué lindo, de verdad. Qué ministerio tan hermoso. Síganse llenando de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque por medio de este arte, la presencia del Espíritu Santo fluye de una manera hermosa en nuestras vidas. Amén. ¿Están listos, hermana? Entonces, hermanos, el título de mi mensaje es La iglesia, un río que debe fluir. Y yo le puse como título a mi mensaje la iglesia, un río que debe fluir, por la razón de que el Señor me dio un sueño donde yo miraba a nuestro pastor predicando en una plaza concurrida donde había gente yendo, viniendo, la gente no se detenía. Y él estaba como en un tipo de plataforma y él estaba predicando bajo este título, la iglesia, un río que debe fluir. Y yo recuerdo que yo estaba así a lo lejos, pero yo como siempre anonadada, estaba escuchando lo que él estaba hablando. Y le mentiría si le digo, si me recuerdo de lo que estaba hablando. Lo único que sí recuerdo es que de repente él apareció frente a mí y me dice: Reina, dile a la gente que la iglesia es un río que debe fluir. Y yo como que reaccioné y miraba a la gente ahí caminando de un lado para otro y comenzaba a decirle a la gente: la iglesia es un río que debe fluir, la iglesia es un río que debe fluir. Y ahí mi esposo me despierta, me mueve y me despierta. Y yo todavía agitada, la iglesia es un río que debe fluir. Y entonces lo primero que yo hice, yo me desperté así como muy contenta y le digo: mijo, estaba soñando con esto. Me dice: ay, qué bueno, pues ya es tarde, levántate. Pero estaba muy emocionante el sueño, una experiencia muy linda. Entonces me tocaba preparar una predicación el año pasado y yo estaba preparando otra predicación completamente diferente a la que traigo hoy, antes de este sueño. Pero el Espíritu Santo me traía a la memoria esto. Y yo decía: Señor, yo creo que tú quieres que yo vaya por esa línea. Entonces, por eso el título de esta predicación, la iglesia, un río que debe fluir. Voy a leer un texto, no es el texto que voy a desarrollar, pero quiero que lo tenga en su mente. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso, ¿verdad? Ese texto. Entonces, lo que el Espíritu Santo me daba es que nosotros como iglesia tenemos que volver a fluir en su presencia. Dios está llamando a esta casa de Dios, este 2026, a que volvamos a entrar en tiempos de intimidad con el Señor. Tenemos que fluir
en el espíritu. No podemos quedarnos solamente en lo carnal, en lo emocional. Tenemos que comenzar a fluir en su presencia y en su espíritu. Y este es un llamado para casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? La historia, iglesia, de la humanidad comienza en un jardín. En el centro de ese jardín un árbol y un río. Y la historia de la humanidad termina en una ciudad santa, ¿verdad? Con un árbol y un río alimentando esa ciudad. Entre Edén y esta ciudad santa, toda nuestra vida es un tramo de río a río. ¿Cuántos lo creen? El río que nos forma y el río que nos espera. Así es de que con esto en mente, abra la palabra del Señor en Génesis 2, 10 al 14. Cuando esté listo, dígame amén. Qué rápido, hermanos. Son muy rápidos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Génesis 2, 10, 14. Dice la palabra del Señor: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del cuarto río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú tomes el control. Todo pensamiento, Señor, toda emoción humana que yo pueda sentir en esta hora, la pongo a un lado, Señor. Y tú eres el centro de mi vida, Padre. Y esta iglesia te pertenece, esta iglesia es tu pueblo, Señor. Y si tú a través de esta palabra le hablas hoy a tu pueblo, Señor, qué bendición para tu pueblo. Sé tú hablándole a través de mis labios, a través de mi boca, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Qué hermoso, iglesia. El río del Edén nace en el mismo lugar donde Dios caminaba con Adán, ¿verdad? Dice la Biblia que es un lugar de plenitud, donde la comunión, ¿verdad?, de Dios era constante, y el amor entrañable, el amor de Elohim, se manifestaba en cada aspecto de su creación. Este entorno refleja el deseo de Dios de estar en constante comunión con su creación. Preste atención con todo esto que le estoy diciendo, porque es fundamental para que usted entienda todo el sermón. El Edén, más allá de ser un lugar físico, es el estado ideal que Dios desde la eternidad preparó para su pueblo. Es un lugar eterno de paz, un lugar era visible y la presencia de Dios era real ahí. Cuando esto pasa, cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué es lo que pasa? Todo está en orden y todo está bien. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo está bien, iglesia. El Edén, este río también se convierte en un símbolo poderoso del Espíritu Santo, cuya obra es, este río, ¿verdad?, que está en el Edén, es un símbolo del Espíritu Santo, cuya obra es vital para la vida cristiana, para la vida de nosotros. El río del Edén ilustra cómo la presencia de Dios fluye
sobre nosotros o a través de nosotros, trayéndonos gozo, paz, paciencia y todos los dones que usted ya se imagina. Cuando esto pasa, todo está bien, ¿verdad? Sin embargo, iglesia, cuando este flujo se interrumpe, se genera un vacío. Llega el dolor, llega la tristeza, llegan esos vacíos espirituales. Llega algo que el ser humano no conoce en este entorno, ¿verdad? Del Edén. Llega el desierto, llega la soledad, porque hubo una interrupción. Ya no es Dios interactuando con el hombre, sino el hombre caminando a su manera y a su forma. Y esto, iglesia, es un problema que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el Señor y el Espíritu Santo nos llama: vuelvan a fluir en mi presencia. Iglesia, casa de Dios, quiero que permanezcan en mi presencia, porque separados de mí nada podemos hacer. No vamos para ningún lado separados de Dios, separados de la presencia del Eterno. Amén. Ahora, desde ese río que nace, la Biblia muestra 4 brazos o 4 direcciones, 4 formas en las que Hashem o nuestro Dios forma y trabaja con su pueblo. Es un viaje espiritual por estos ríos, y estos ríos nos dejan saber, ¿verdad? Nos dan como un mapa para nosotros entender quién es Dios, cómo camina con nosotros, por qué permite los procesos que permite nuestra vida y cómo Dios nos prepara para el final. Así es de que mi primer punto en esta predicación es Pisón, el primer río de Génesis. En Génesis 2:11 dice: el nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Punto. Y el oro de aquella tierra, es bueno. Ahí hay bedelio y onice. El río Pisón no es un simple río, es una representación de la acción anticipada de Dios en nuestras vidas, iglesia. Pisón significa desbordarse, expandirse, anticiparse, y hablando en lo espiritual, sería Dios se anticipa. Nos habla de un Dios que se adelanta a nuestros procesos, que no espera que nosotros estemos listos, iglesia, para actuar, sino que Él va adelante, preparando el camino por donde nos va a llevar en esta travesía. Aleluya, ¿cuántos lo creen? El río Pisón dice que rodea la tierra de Ávila, una tierra asociada con el dolor y con una travesía difícil. La escritura menciona que en esta tierra hay oro, hay bedelio y hay onice. Y el oro, ¿verdad?, representa la pureza, el valor, la identidad y el propósito de Dios. El bedelio, dice la palabra de Dios, que es una resina transparente que emana un árbol. Pero el bedelio nos habla de sanidad y de restauración. Y el onice es una piedra preciosa asociada directamente con el sacerdocio. No sé si me están siguiendo, iglesia. En Éxodo, el onice era usado en las vestiduras del sumo sacerdote, y sobre estas piedras que tenían el pectoral estaban escritas los 12 nombres de las tribus de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Esto no está ahí por casualidad, iglesia. Las escrituras son tan impresionantes. Esto no está ahí nomás porque Dios se le ocurrió poner en esta tierra oro, bedelio y onice.
Antes de que existiera un sacerdocio, antes de que existiera un tabernáculo, antes de que existiera un templo, Dios ya nos estaba llamando un pueblo. Dice Éxodo 19, 5, 6, dice: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, gente distinguida. Y lo confirma en Isaías 61, 6. Vosotros me seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios Altísimo. Qué hermoso capítulo, así como lo leyó el pastor. Dice, entonces, dice, se lo voy a leer así como lo había leído el pastor. Y esto, fíjese que esto yo lo escribí, aunque lo acomodé cuando el pastor predicó sobre la primera predicación que él tuvo. Dice, vosotros seréis semillas escogidas, Sera, que Dios prometió un reino de sacerdotes, de gente libre, pueblo santo, pueblo Goy Kadosh. Si lo pronuncié bien, deme un aplauso, pastor. Pueblo prototipo hecho por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es nuestro Dios. Antes, mucho antes de que un pueblo fuera formado, esto ya se encontraba en Génesis 2. No sé si usted entiende el propósito y el amor de Dios para nosotros. Pisón nos recuerda que Dios no improvisa con nosotros, iglesia. Dios no está improvisando con su pueblo. Esto no es un juego. Para aquellos que toman las cosas de Dios como juego, las cosas de Dios no son juego. Dios se anticipa a nuestras necesidades. Dios nos da identidad como hijos. Él nos da identidad y nos hace caminar delante. Él va delante de nosotros, guardándonos, expandiendo nuestra comprensión y asegurándose, Él mismo asegurándose que nosotros, como ese pueblo Goy Kadosh, lleguemos hacia su propósito, no nuestro propósito, hacia su propósito. ¿Me están entendiendo, iglesia? El problema de muchos es que como este río habla de la bendición de Dios anticipada mucho antes de que sintiéramos siquiera necesidad, que Adán tuviera la mente que iba a necesitar algo. Dios nos rodea. Hay mucha gente que se quiere quedar en ese entorno de bendíceme, Señor, te necesito, quiero, dame. Pero Pisón, iglesia, no es un lugar para quedarse. Pisón es el punto de inicio, el punto de partida para cada uno de nosotros en esta travesía que el Señor hoy quiere hablar a casa de Dios. Pisón nos recuerda que Dios va delante de nosotros, anticipándose en nuestra travesía por la vida. Así entra mi segundo punto, que es Gihón, el segundo río. Realmente no son puntos, el segundo río. Génesis 2:13 dice: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Gihón, su nombre significa salir con fuerza, empujar hacia adelante, brotar con fuerza. Gihón nos revela a un Dios que nos impulsa y nos hace avanzar. La escritura dice que Gihón rodea toda la tierra de Cus. Espiritualmente Cus representa lo lejano, lo desconocido, lo incómodo y aquello que parece fuera de nuestro alcance. Esto nos enseña que Dios nos impulsa no nos impulsa hacia territorios cómodos, sino nos lleva por un proceso, un camino que solamente Él conoce. Dios no solo se anticipa en ese camino, Dios también nos hace caminar ese camino, aleluya. Nos empuja, nos saca a salir de nuestra zona de confort.
Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Abraham. En Génesis 12, 1, 3, pero yo lo que les digo es de que todos estos textos se hablaron en estas predicaciones, pero yo ya los había puesto en mi sermón mucho antes de que se predicaran. Así es de que Dios está llevando a la iglesia a repasar todo esto. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Cuando sabemos que es el Espíritu Santo hablando. Claro, el pastor lo explica muy bonito y muy hermoso, pero usted reciba lo que le toca el día de hoy, amén. Dice Génesis 12, 1, 3, pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande o un pueblo grande, y te bendeciré y te engrandeceré. Tú, es que ya cuando lo tengo aquí traducido como de lo del pastor, se me confunde, pero lo tengo que leer como dice en su Biblia. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Nosotros ya conocemos todo lo que el pastor, no es que bendecirá, serás injertado, una semilla que Dios hizo ahí. Dios lo llama sin darle un mapa a Abraham, solo unas instrucciones: salir de la tierra de su parentela, de la casa de su padre, e ir a una tierra que él le mostraría. ¿Qué significa esto? Para Abraham era soltar la dependencia emocional, romper con los lazos emocionales, salir de la economía, ¿verdad? Como dice el pastor, romper con los lazos emocionales, dejar atrás las estructuras religiosas que no le permitían crecer y avanzar. En otras palabras, Abraham obedeció a medias, ¿verdad? Abraham obedeció a medias, no obedeció completamente a Dios, porque cuando Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación grande, un pueblo, de ti va a salir un pueblo grande. Abraham lo que hizo fue, trajo a su papá, trajo a su primo, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Que Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros cargamos con Raimundo y todo el mundo. Queremos meter en el paquete a todos, pero muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, de lo que más amamos, porque Dios tiene un propósito más adelante con nosotros. Dios le promete a Abraham algo que para Abraham humanamente era imposible, iglesia, ¿verdad? Le dice que de él saldría un pueblo, pero no era que de él mismo iba a tener muchos hijos, no como el pastor ya nos ha explicado, sino que él de ahí iba a nacer, ¿quién? El Mesías, el Jesucristo. Es hermoso saber todo esto, es hermoso cuando estudiamos la palabra del Señor y entendemos que Dios siempre tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y Dios nos manda a dejar todo aquello, todas las comodidades, para hacer de nosotros el propósito, o cumplir el propósito en cada uno de nosotros. O sea, nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros no somos los que cargamos, sino que Dios en su infinita misericordia nos da la gracia, nos ayuda, nos sostiene para seguir adelante y dejar todo aquello que nos ata a nuestro pasado. Usted conoce la historia de Abraham, ¿verdad? Dios le hace la promesa y le dice: mira, Abraham, te voy a bendecir, que tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Yo pienso que Abraham no entendía eso. Y usted conoce esa historia, usted conoce el proceso de Abraham, usted conoce todo lo que tuvo que vivir Abraham. Un día Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad? En su sabiduría, por milagro de Dios, carga la promesa a Abraham en sus manos, su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Lo cría, ahí está con él. Pero un día Dios se le presenta y le dice: entrégame eso que
acabas de tener, tu hijo, entrégamelo. Abraham en obediencia camina en obediencia a Dios, obedeciendo su voz, creyéndole a Dios que Él iba a cumplir el propósito eterno en su vida, que si Él le había prometido un pueblo grande, una descendencia, Dios la iba a cumplir, aleluya. No le cuestionó a Dios. Le dice, entrégame a tu hijo. Y usted conoce esa historia, se lo estoy parafraseando. Va Abraham ahí al monte, y cuando él iba a enterrarle el cuchillo a ese hijo, dice, Dios, espérate. Dios provee, Dios se anticipa y provee un cordero. Pero lo más hermoso de todo esto, iglesia, es que ahí en ese mismo momento, en ese mismo lugar, Dios... Yo no sé si usted es como yo, ¿verdad? Cuando el pastor predica, en ese mismo momento Dios le revela el verdadero propósito que Dios tendría con su pueblo. De ese lugar, iglesia, no es que era de Abraham que iban a salir todas aquel pueblo grande, como las estrellas y como la arena, sino que un día Dios en ese mismo lugar sería el cordero que sería inmolado en la cruz del Calvario. Y yo no sé si usted se imagina las escenas cuando el pastor predica, pero él dice que de su costilla, ¿verdad?, nace la iglesia de Jesucristo. Gente de gente libre, de todo pueblo, de toda nación, gente innumerable. Yo me imagino la experiencia de Abraham en ese momento, donde él miraba el sacrificio del cordero ahí. Dios anticipándose a su proyecto, Dios mostrándole a Abraham. Así es con nosotros, iglesia. Fíjese lo que dice Juan 8:56. Abraham, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Enseñando que cuando Dios nos impulsa a salir, no es para quitarnos la comodidad, sino para mostrarnos que su propósito ya está establecido y preparado. Aleluya. En Gión hemos visto a un Dios que no solo nos impulsa, sino que se adelanta a nuestros propósitos, a sus propósitos, perdón. Porque en el monte Moriah, Abraham descubrió que Dios mismo era el cordero, ese cordero que sería inmolado en la cruz del Calvario. El que se pondría antes, ese era el sacrificio, antes de cualquier cosa, Él estaba ahí mostrándolo. En Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, iglesia. Wow, qué hermoso es Dios. Iglesia, cuando Dios nos pide dejar la tierra, la parentela, la casa de nuestro Padre, no lo hace para quitarnos o para disgustarnos, sino porque ya se adelantó, ya proveyó, ya Él nos va a sostener. Él es el único que nos puede sostener, y solo cuando nosotros soltamos lo que nos ata al pasado, podemos convertirnos en un pueblo Goy Kadosh, un pueblo grande, un pueblo que avanza hacia el propósito eterno de Él. No nuestro propósito, no nuestros sueños, al propósito, al proyecto que Él tiene más delante para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pisón nos recuerda eso. Gión nos recuerda a un Dios que se anticipa, a un Dios que revela, a un Dios que nos hace, que nos impulsa a seguir adelante, que nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a esa tierra que nos promete. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Y de que vamos a ver en Génesis 2:14, perdón. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Iglesia, si Pisón nos revela un Dios que nos da la identidad como hijos, ¿verdad?, que se anticipa.
Gión nos muestra un Dios que nos impulsa a avanzar y de que Él nos revela un Dios que nos sostiene cuando yo no tenemos ningún tipo de fuerzas. Y de que Él es el río de la resistencia y también es conocido, ¿verdad?, como el río Tigris. Su nombre significa fluir con fuerza, con rapidez y con determinación. No es un río pasivo, es un río que fluye, que siempre va hacia adelante, que no se estanca, que persiste. Este río atraviesa la tierra de Asiria, una tierra marcada por la guerra. Tenga claro esto, por la guerra, el conflicto, el dolor y la opresión. Y eso no es casualidad, porque de que Él nos habla de esas temporadas, iglesia, de la vida donde el entorno en el que estamos es hostil, es difícil, es un terreno duro y donde parece que no encontramos soluciones a nuestros problemas. Y de que Él representa esos momentos en los que el cuerpo ya no puede más, la mente está cansada, el corazón está afligido y triste, pero aún así el Señor te da fuerzas, te levanta, te sostiene. No porque tengas tú la respuesta, sino porque Él es la respuesta a todas nuestras aflicciones. Un Dios que se pone antes que nosotros, aleluya. Un Dios que hace fluir su espíritu a través de nuestras heridas. Y este río encaja también con la historia de Daniel. Le voy a leer un poquito. Daniel 4:10 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Daniel estaba junto a este río cuando recibió una revelación tan poderosa que lo quebró. La escritura dice que perdió las fuerzas, cayó rostro a tierra, quedó sin aliento. Daniel 8 y 9 dice: no quedaron fuerzas en mí, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Pero entonces dice: escuché la voz del ángel que decía, en el capítulo 10:12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Wow. Y luego el ángel le revela qué fue lo que pasó ahí. Dice Daniel 3, en 10:13, más dice que le estaba contando: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino a ayudarme. Qué hermoso. La oración de Daniel, iglesia, no fue ignorada. Como muchas de nuestras oraciones, créame que no están siendo ignoradas por Dios. Tienen respuesta delante del Señor. El Espíritu Santo es el que nos da esa convicción. Entonces el ángel volvió a tocarlo y le dice en Daniel 10:19: oh varón muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y la escritura dice que algo precioso pasó con Daniel en ese momento, y dice: y mientras él hablaba, recobré las fuerzas. Iglesia, eso es el río Hiddekel. No una fuerza producida por emociones, sino es una fuerza impuesta por el Espíritu Santo. Una fuerza que viene dentro de nosotros, que nuestras peores circunstancias nosotros nos mantenemos ahí firmes como Daniel, no retrocedemos, nos mantenemos firmes creyendo que Dios y que nuestra oración está siendo escuchada en los cielos. Él no sabía que en el ámbito espiritual había una guerra, iglesia.
Él estaba ahí en ayuno y en oración. Dice que estaba en dolor, en angustia, tratando de que el Señor le contestara una petición, una oración. Ahí se le revela: mire, el príncipe vino, hizo guerra contra mí y estuve luchando por 21 días. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque pensamos que Dios no nos escucha, iglesia, que nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor. Pero el Señor hoy te dice: ten paz, esfuérzate, casa de Dios, recobra el ánimo, levántate en el nombre de Jesús. Este 2026 tiene que ser diferente para nosotros. Aunque estemos ahí, aunque estemos orando y no hemos visto todavía las peticiones contestadas, sigamos clamando, sigamos creyendo, sigamos de rodillas, sigamos gimiendo, aleluya. No nos detengamos, hagamos lo que hizo este profeta Daniel. Y de que él nos habla hoy a nosotros, iglesia. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nos mantenemos en el propósito de Dios, si nos mantenemos buscando su presencia, si nos mantenemos ahí agarrados de la mano del Señor, Él nos promete que cuando otros retrocedan, nosotros vamos a seguir caminando hacia adelante. Que cuando otros se caigan, nosotros vamos a mantenernos de pie, porque el que nos sostiene es Dios. El que nos sostiene es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, aleluya. ¿Cuántos creen eso? Cuando otros caigan, nosotros como su pueblo vamos a mantenernos firmes. Y de que Él es la evidencia de que la fuerza de Dios corre dentro de nosotros, aún en los días más frágiles, en los momentos más tristes, en las enfermedades, en las batallas, cuando no entendemos. Ahí el Señor está con nosotros y nos sostiene y nos dice: sigan de pie, sigan creyendo, sigan luchando, no retrocedan. Esto no es para retroceder, es para seguir adelante con más fuerza, aleluya. Y de que Él nos sostuvo cuando ya no podíamos más, lo que significa. Pero Dios nos fortalece. Dios está ahí en medio de nuestras batallas, en medio de nuestros temores. Dios no solo nos fortalece para que sobrevivamos y para que sigamos en lo mismo. Nos mantiene de pie, iglesia, en medio de esas batallas para cumplir su propósito en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos fortalece. Y de que Él nos enseña la fuerza de Dios que corre dentro de nosotros. Y así se conecta con Éufrates, el último río, ¿verdad? De los 4 ríos. El cuarto río es el Éufrates, Génesis 2:14. Éufrates es el río más grande, el más largo, el más mencionado, el que aparece en Génesis y reaparece al final en Apocalipsis. Éufrates significa abundancia, fruto, extensión, frontera establecida. En la escritura, Éufrates aparece como límites de promesa, marca de herencia, territorio asignado por Dios. En Génesis 15:18 dice: a tu descendencia daré esta tierra hasta el gran río Éufrates. Esto nos enseña algo hermoso y poderoso, iglesia. Dios no solo inicia procesos con su pueblo, Dios los lleva a cumplimiento, aleluya. Éufrates es el río del propósito cumplido. Es donde el proceso deja de doler y comienza a tener sentido todo lo que nos vivimos, lo que pasamos. El río, ese río es el río de José, un joven soñador, un joven que fue vendido, un joven que fue acusado, un joven que fue olvidado, un joven que fue procesado de una manera terrible, y nosotros conocemos esa historia. Pero un día ese joven
pudo decir, o ese hombre ya adulto pudo decir esto. En Génesis 41:52 dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Qué hermoso es Dios. Dios no nomás nos lleva por procesos difíciles, o nos mete por tierras difíciles, o nos saca de un lugar de comodidad, sino que Dios nos lleva a aquellos lugares donde podemos dar fruto, donde podemos mirar hacia atrás y decir: oh, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora sé por qué viví lo que viví, ahora comprendo ese proceso por el que yo viví, ahora entiendo lo que me estaba pasando. Dios me estaba formando mi carácter, y aunque en el momento José no entendía nada de lo que le estaba pasando como los otros personajes, Dios tenía un propósito en él. Dios tenía un propósito en José, así como tiene un propósito en nosotros. Aleluya. Es ahí donde damos fruto. Éufrates es cuando la siembra se vuelve cosecha, iglesia. Cuando el dolor se convierte en sabiduría, y cuando el desierto se convierte en testimonio de vida para otros. Por eso Salmo 1:3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En su tiempo, iglesia, no antes, no después, es en su tiempo. El justo no está plantado junto a cualquier río, junto a cualquier agua. Está plantado junto a corrientes de agua vivo. Eso nos habla de posición, de permanencia, de dependencia constante del fluir del Espíritu Santo de Dios. El río Éufrates nos recuerda, ¿verdad?, esta revelación de que nosotros somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que es seguro el fruto que vamos a dar. No es fuera de nuestro tiempo, no estamos dando fruto fuera de tiempo, lo estamos dando en el tiempo necesario, en el tiempo que debemos dar fruto. Aleluya. Pisón, Dios te rodea. Gijón, Dios te impulsa. Y de aquel, Dios te sostuvo. Éufrates, Dios te hizo fructificar en la tierra de tu aflicción. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios nos hace fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Aunque no entendamos los procesos por lo que experimentamos, no entendamos muchas veces, Dios nos va a hacer de nosotros y vamos a ser de esos árboles que dan fruto en su tiempo, donde esas experiencias del pasado se convierten en sabiduría, no en emociones, sino en sabiduría de Dios, no nuestra sabiduría, la de Dios. Porque si Dios nos pasa por un proceso de un río a otro río y nos pide que dejemos cosas, es porque el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. No es, como les dije, nuestro proyecto. De ninguno de nosotros es el proyecto. El proyecto comenzó desde la eternidad, comenzó en Dios y termina en Él. That's it. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. ¿Y a quién va a querer ser instrumento en sus manos? ¿Quién quiere ser instrumento en sus manos? El Señor está buscando una iglesia, y creo que es casa de Dios, que quiera ser instrumento en sus manos. Individualmente cada uno, instrumento en las manos del Señor. La historia no termina ahí, iglesia. Todos esos ríos no eran, ¿verdad?, el final, aunque los miramos así. Era solamente la sombra
y la figura de lo que había de venir, algo mayor, el río mayor de los ríos, de una fuente eterna, aleluya. Jesucristo no solo habla de los ríos, Él se presenta como la fuente eterna de vida, aleluya. En Juan 7:38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí Jesús, oh aleluya, Él es el río de ríos. Aquí se cumple Pisón, se cumple Gijón, se cumple Hiddekel, se cumple Éufrates, se cumplen en Cristo Jesús, aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso. Él es la fuente eterna, Él es la fuente. Y dices, ¿qué te dice? Ven, ya. Si tienes sed, ven, ven. Juan 4:13 dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, el agua natural, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es solo un sorbo, iglesia. El Señor nos está diciendo: yo no les quiero dar solamente algo pequeño, casa de Dios. Yo quiero traer una fuente eterna y permanente en cada uno de ustedes. Aleluya, ¿cuántos lo creen? El Espíritu Santo está aquí. No es solamente algo poquito, es una fuente permanente. Todo comienza con un río allá en el jardín, todo termina con un río en Apocalipsis, aleluya. Y el centro de todo esto es Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. Qué hermoso es Dios, iglesia. En Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La Biblia no termina con un desierto, no termina con lágrimas, iglesia. La Escritura no termina con una guerra, no termina con pérdidas. La Biblia termina con un árbol y con un río, con una ciudad santa. Un río que no nace de la tierra, sino nace del mismo trono del Señor, aleluya. Un río que nos limpia no nomás nos limpia por fuera, sino dentro de nosotros está ese río. Eso es gracia, iglesia. Eso es redención, eso es gloria. Eso es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. No fue casualidad, iglesia, todo lo que hemos vivido en el 2026, en el 2025 y años atrás. No fue un atraso, no fue una pérdida, no fue un abandono. Iglesia, fue un proceso que tuvimos que vivir para estar donde estamos el día de hoy. Dios se anticipó cuando no sabíamos qué hacer. Dios nos impulsó cuando no queríamos movernos de nuestra zona de confort. Dios nos sostuvo cuando ya no podíamos más y no teníamos fuerza para seguir adelante. Y hoy el Espíritu dice: vengan, si tienen sed. Dice Jesús, hoy nos hace esa invitación: vengan a mí todo el que está cansado y cargado, y yo lo haré descansar. Este no será, iglesia, un año de sobrevivencia aquí en casa de Dios. Y no sé, ni siquiera se lo estoy gritando, pero es una certeza que tengo del Espíritu Santo.
Esto no será un año de sobrevivencia, pastora, pastor. Será un año de frutos. Será un año donde vamos a dar fruto, iglesia. Será un año donde vamos a permanecer y no vamos a estar entre dos mentes. Si me quedo o no me quedo, si me voy o no me voy. Es un año donde Dios nos está firmando como iglesia, nos está plantando como iglesia. No quiere, el Espíritu Santo no quiere que nos movamos por emociones, iglesia. El Espíritu Santo quiere hacer la obra completa en cada uno de nosotros. Yo no sé en qué río te encuentras tú hoy, pero hoy el Espíritu Santo de Dios te está llamando y te está diciendo: ven, ponte de pie, iglesia, póngase de pie. El Espíritu Santo nos llama como pueblo, como iglesia, a que fluyamos en su Espíritu y en su presencia, a que continuemos hacia adelante, a que no te rindas. Si todavía no ves tus peticiones contestadas, no te rindas. El Espíritu te dice: ven, ven y bebe del agua que yo te daré, dice el Señor Jesucristo. Esta agua que tengo yo producirá en ti una fuente que te va a sostener, una fuente que te va a afirmar, aleluya, una fuente que te va a levantar cuando no puedas levantarte, una fuente que te va a sanar cuando las heridas, la enfermedad esté allí. Esa es la fuente, el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Yo no sé si alguien de aquí quiere hoy venir al altar. Yo sé que este mensaje fue como una enseñanza, no fue fuerte, no fue gritado, no fue con show, con emociones, porque hay momentos a momentos. Yo quería darle toda la gloria, toda la honra al Espíritu Santo, que Él sea el que toque los corazones, el que marque los corazones. Que no sea porque yo grito, porque me muevo, porque grito. No. Es porque verdaderamente tú quieres ser lleno de su presencia, de su Espíritu Santo. Yo no sé qué tan vacío hoy sientas tu corazón, pero el Espíritu hoy te invita a que vengas. Ven ante su presencia, ríndete al Señor. Cierra tus ojos, no estés mirando, no mires. El Espíritu Santo de Dios está aquí, aleluya. El Espíritu Santo de Dios está aquí desde el momento que nosotros comenzamos este servicio. Se movió en la adoración, se movió en la adoración. Él está aquí, Él está sanando, Él está sanando, Él está sanando mentes perturbadas, aleluya. Corazones heridos los está sanando, aleluya. Matrimonios, el Espíritu Santo los está sanando. Padres, hijos, jóvenes, un día ustedes dirán como dijo José: el Señor me hizo fructificar en esta casa. Aunque Él dijo esta tierra, un día, Stephanie, tú verás el cumplimiento de Dios, y cada uno de ustedes mirarán el cumplimiento del Señor en sus vidas, aleluya. Levante sus manos, puedes cantar lo que el Espíritu Santo te dé, aleluya. Aleluya, te adoro, Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Te honramos, Espíritu Santo de Dios. Te respetamos, Espíritu Santo de Dios. Borra las manchas
Te respetamos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres bienvenido, Señor. Tú fluye dentro de nosotros, Padre. Saca todo aquello que impida, Señor, que nosotros sigamos hacia adelante, sigamos avanzando. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres hermoso y maravilloso. El Señor está sanando, está restaurando. El Señor está fluyendo, aleluya. Te adoro, Padre, aleluya. Te adoro, te exalto, Padre celestial. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por este joven, Señor. Gracias por Luis. Gracias porque él fue valiente y dijo: yo te necesito, Padre. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que me hagas avanzar hacia tu propósito. Aleluya. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios, llena a este joven. Oh, que en su interior fluya Dios de agua viva, Padre. Llénalo de tu unción y de tu presencia. Aleluya. Lo que para el mundo, lo que para el mundo no funciona, Luis, en Cristo, Dios, en el Espíritu hay fuerza. Lo que el mundo rechaza, lo purifica. Aleluya, aleluya. Lávalo, Señor, limpialo, Padre, aleluya. Oh, que este 2026 la gracia y la manifestación de tu poder en la vida de Luis, aleluya. Espíritu Santo de Dios, Santo eres. Oh, bendice, Padre, aleluya. Bendice a tu pueblo. Bendice a esta iglesia, Espíritu Santo de Dios. Ven como un río y fluye y saca todo aquello que impida que nosotros avancemos hacia tu propósito. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, toda tristeza, todo dolor, toda angustia y toda desesperanza se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Purifícame, limpiame. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh Santo Espíritu de Dios. Oh, maravilloso eres, precioso eres. Oh, yo te saqué de tu tierra, de tu parentela. Oh, de lo que amabas. Oh, de aquello que estaba cómodo. Te saqué y te traje a una tierra desconocida, te dice Dios. No para que te quedaras cómoda, sino para que comenzaras a dar frutos. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, este 2026 no va a ser igual. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, 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 Espíritu Santo, y sana. Sana en el nombre de Jesús. Oh, Santo, en ti está una semilla sembrada, mujer, aleluya. Oh, necesita dar fruto, necesitas dar fruto, necesitas dar el fruto, aleluya. Y este año es el año donde vas a dar fruto, donde la cosecha va a ser grande. Oh, aleluya. Oh, aunque haya dolido el proceso, y aunque siga doliendo el proceso, la semilla tiene que morir y caer en tierra para que pueda germinar, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Santo Espíritu de Dios, líderes de esta casa, líderes de esta casa, comprométanse con el Espíritu Santo de Dios. Comprometámonos a buscarlo, a anhelarlo, a desearlo cada momento más en nuestras vidas. Que no sea algo que nos han dicho, sino que algo que nosotros mismos podamos experimentar. Necesitamos tener experiencias con el Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida cambie, para que nosotros lleguemos a ese cumplimiento de sus promesas. Aleluya. Berequías, en el nombre de Jesús, este año no será un año más, será un año de cumplimiento. Deja esa mente dividida, te dice el Señor. Aleluya. No es tiempo de moverte, es tiempo de dar fruto. Aleluya. Es tiempo de dar fruto. Donde te traje, aunque es una tierra incómoda, sabes que es una tierra que no te gusta, una tierra que sientes hostil. Aleluya, santo, aleluya. Una tierra que sientes hostil. Eso me está mostrando el Señor. Pero sabes que en esa tierra hostil es donde tú vas a dar fruto, es donde tú vas a comenzar a crecer, es en donde tú vas a reverdecer. Solamente quita esa mente dividida y ese corazón dividido. Sí, no entendemos los planes de Dios. Ay, Señor, no me siento cómoda en esta casa. Pero sabes que el Señor te trajo aquí con un propósito eterno. Cualquiera de los que están aquí, Dios nos trajo a este lugar con un propósito eterno. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos trajo aquí con un propósito eterno y lo vamos a cumplir. Santo es Dios, maravilloso, hermoso y precioso eres tú, Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, amada iglesia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la vida de Reina? Se ha tirado tremenda palabra, amén. Muy hermosa, muy linda. Y que yo recuerde, yo nunca había escuchado un sermón de ese texto. Parece que es la primera vez y es difícil que alguien le meta mano a ese texto, ¿verdad? Así que le damos gloria al Señor por esa palabra tan hermosa. Y yo tomo la palabra de ella y el sueño que tuvo, ¿no? De que yo predique sobre que debemos fluir como el río de Dios, amén. Así que cuando vaya a Colombia voy a predicar sobre ese tema, gloria al Señor, para confirmar esa palabra. Bien, iglesia, nos despedimos, ¿verdad? De nuestros hermanos online. Dios les bendiga. Continuamos acá con algunos anuncios. Shalom para todos. Rápido.